Hola amigos, bienvenidos de nuevo a tu canal Oficios 3F. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es nuestra engargoladora, ya que hay ocasiones en las cuales cuando queremos hacer perforaciones, ya sea en hojas, pues vemos que no realmente está cortando todas, o también cuando hacemos perforaciones en lo que son nuestras pastas, lo que hace esta, por no tener filo, es de que las muerde y vemos cómo deja lo que es aquí todavía el material, y es porque estas cuchillas ya perdieron su filo. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo yo las afilo de una manera fácil, fiable y funcional. Lo primero que vamos a hacer es quitar lo que no vamos a ocupar, lo que es la charola de desperdicio. Vamos a quitar lo que es nuestra palanca. Vamos a quitar lo que son nuestros tornillos de la parte frontal para poder tener acceso a lo que es el interior de lo que es nuestra engargoladora. Habrá gente que me diga que si este método que vamos a trabajar el día de hoy funciona únicamente para este modelo, funciona para varios o para otras marcas. Pues puede funcionar siempre y cuando traiga lo que es el mismo mecanismo. Entonces sí le puede funcionar para varios. Aquí vemos en el interior lo que es nuestros pernos. Por medio de lo que es nuestra palanca, suben o bajan. Tiene lo que son dos barras. Una que es la que está enfrente, que es esta que vemos, y otra que es una que está en la parte de atrás. No sé si la alcanzan a ver, que es esta que está aquí atrás. Son dos diferentes. Esta es una y esta es otra. Y lo que es esta barra o base, que es la que los empuja. Estamos viendo que al momento que ustedes bajan lo que es la palanca, no bajan todos, se puede decir, de una manera lineal. Bajan de la parte del medio, bajan más que de lo que es las partes de la orilla. ¿Ya ven? Así en lo que es este ángulo, como en B. ¿Ya vieron? Por eso es que las partes de las orillas hay veces que si no están bien afiladas, cuesta un poquito más de trabajo hacer las perforaciones. Y les digo, este método que vamos a hacer va a funcionar si tienen lo que es este mecanismo y este tipo de perno. Yo lo que utilizo es estas pinzas de corte, lo que le llaman tipo alicata, las cuales nos van a ser muy útiles para poder sacar lo que son los pernos. Entonces en este caso estamos viendo que el perno que nos está dando problemas, quitamos esta pieza para no maltratarla. Vemos que la que nos está dando problemas es esta. Entonces trae como que un perno un poquito salido. Con la ayuda de lo que es las alicatas vamos a presionar, pero no en exceso, porque el problema es de que si ustedes lo presionan demasiado lo pueden cortar. Entonces nada más es como sujetarlo, nada más las vamos a sujetar y aquí ya sale. Entonces aquí ya estamos viendo que lo que es nuestra cuchilla salió para la parte de abajo. Entonces aquí
ya debe haber salido, pero vemos que está mal porque no quiere salir por completo. Eso nos está mostrando que tiene una deformidad. Vemos como que sí, tiene unos pequeños chipotitos. Y estamos viendo que está como tipo deforme. ¿Lo vieron? Está como, las puntas están como chatas. Por eso es que ya no está cortando como debe de ser. Entonces vamos a quitar. Vamos a ver primero cuáles están en mal estado. No sé si alcanzan a ver estas que sí están bien afiladas. Vamos a quitar una para que ustedes la puedan ver a detalle. Vamos a quitar unas de las del medio que sí están bien afiladas, para que ustedes puedan ver la diferencia. Vemos esta que tiene filo. A ver si enfoca bien nuestra cámara. Ahí. Cómo están bien afiladas. ¿Ya vieron? Y estamos viendo esta, que es la que está mal. Cómo está como chata de la punta. De aquí, ¿ya vieron? Entonces, eso es lo que hace que no corte bien. Si ustedes se dan cuenta, lo que es el ángulo de corte es como inclinado, un poco, no es derecho, no es recto, está como un poco sesgado. ¿Ya vieron? Aquí. Ese está como sesgado. Y el otro, el de atrás, también está sesgado, pero en el otro sentido. Es como si fuera un tipo B. ¿Ya vieron? Pero no recta, sino como un poco ladeada. Que eso es lo que le da que pueda hacer lo que es el corte. Entonces aquí la estamos viendo por la parte de arriba. Y así es como vamos a hacer lo que es el afilado de la otra. Tiene que quedar igual que esta. Para hacer lo que es el afilado, vamos a ocupar lo que es un limatón. A eso así le dicen aquí en mi país, limatón o lima triangular. Ajá. Y en lo que es esta cuchilla que está chata, vamos a tratar primero de darle lo que es el filo a una, pero no se alcanza a ver cómo está aquí como chato, que no debe de ser. Vean cómo debe de estar. ¿Ya vieron? Entonces primero vamos a darle forma a una. Nos vamos a guiar con la forma que ya tiene. No hay que darle de más. Únicamente vamos a guiarnos en el ángulo que está. Y así le vamos a estar dando lo que es el filo. No hay que hacerlo a las carreras. Vamos a hacerlo con mucha calma. Y vamos a irlo viendo poco a poco, que sí vaya agarrando la misma forma que tenía originalmente. No vamos a darle en otro ángulo diferente, porque si no, en lugar de darle filo, se lo vamos a quitar. Recuerden que no es recto, por eso es que primero, antes de empezar, se los mostré. No es recto lo que es la forma que tiene. Es sesgado.
Aquí ya vimos cómo ya agarro otra vez lo que es su forma. ¿Ya vieron? Al momento que ya le dimos, de este lado queda como una pequeña rebaba. Hay que quitársela porque si no esa va a estorbar. Y por eso es que se atoran las perforaciones y no entra o no sale. Tiene que quedar libre. Entonces aquí vamos a quitar el excedente para que quede libre. Y luego vamos a hacer lo mismo por la parte de afuera, para que quede libre tanto de un lado como del otro. ¿Ya vieron? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero ahora con la otra cuchilla. Recuerden que son dos lados. Entonces igual vamos a guiarnos por lo que es el ángulo existente para irle dando lo que es forma poco a poco, sin presionarnos. Aquí ven como ya está agarrando lo que es forma. Vamos a limpiar. Y aquí estamos limpiando para que más o menos ustedes puedan darse cuenta de cómo ya está quedando. ¿Ya vieron? Ya volvió a agarrar la forma que tenía originalmente. Ya ve. Ya no está chata como al principio. Entonces aquí, si ustedes lo pudieran sentir, ya se siente el filo, así como lo de una navaja, como el de un cuchillo. Solo es el filo. Así como está más o menos esta, ¿ya vieron? Ya se ven iguales. Entonces, esta ya quedó otra vez afilada. Nada más es una pequeña pasada. Y vemos el perno, el cual está doblado. Entonces, eso luego nos llega a pasar cuando metemos muchas hojas. Entonces como que se fuerza un poco lo que es nuestra máquina. Entonces aquí con la ayuda de las pinzas vamos a tratar de doblarla poco a poco a modo de no romperlo, a modo de enderezarlo. Nos vamos a guiar por lo que es un lugar plano. Al momento que nosotros lo giremos, se va a sentir si está chueco o ya está derecho. Entonces aquí todavía se ve un poquito chueco. Entonces le vamos a dar otro pequeño doblez. Vamos a tratar de enderezarlo. ¿Ya vieron? Aquí ya se ve más derecho. Y sí, se siente al momento de que le hacemos sobre lo que es la mesa. Nada más que aquí el problema es de que le estuvimos haciendo con lo que son las pinzas. Aquí, si ustedes alcanzan a distinguirlo, tiene una pequeña abertura. Ya se cerró. Esa abertura es la que hace que presione, da el juego para abrir o cerrar. En este caso ya se cerró. Vamos a volverlo a abrir. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Si quieres que mejoremos video, audio o luces, por favor, ve los comerciales y no los saltes. Aquí tenemos el perno que hicimos, ya quedó derecho, pero como les comento, aquí tiene lo que es una pequeña ranura, la cual debe estar abierta para poder hacer presión en lo que es la cuchilla. Este es otro que está bien. Aquí se alcanza a distinguir lo que es la abertura. ¿Ya vieron?
en este que arreglamos ya se cerró. La función de esta abertura es que al momento que entra en lo que es el perno, aquí si lo ven, la punta está completamente cerrada y lo más va abriendo, para que al momento que se mete, nosotros lo vamos a empujar y con la presión va a quedar fijo, ya va a evitar que se mueva lo que es este perno, pero al momento que necesitemos sacarlo, lo presionamos y va a salir. En este caso, que está completamente cerrado no va a hacer esa función, es necesario abrirlo. Entonces yo lo que hago es que con ayuda de lo que es un desarmador, más o menos como estos que venden comúnmente, ya sea de este tipo o hay otros que son metálicos, se pueden ayudar. Tienen lo que es el grosor necesario. Miren, aquí lo metemos y va a entrar nuestro desarmador. Como lo que es una base de metal, en este caso, pues como yo puedo poner una base de metal porque estamos aquí grabando, pongo lo que es, me apoyo en lo que son las pinzas y vamos a empezar a meter lo que es nuestro desarmador en el interior de lo que es nuestro perno. Aquí ya vemos cómo ya entró y ya hizo lo que es la abertura. Se ve la abertura, va. Incluso hasta nos sirvió para alinearlo un poco más de lo que ya lo teníamos. Se ve que un poquito chueco. Entonces vemos aquí como le falta un poquito. Y ahora lo único que vamos a hacer es sacarlo. Vamos a sacar con la ayuda de nuestras pinzas alicatas. Ay, se fue la punta. Pero aquí ya va a salir nuestro perno. Bien, ya salió el perno. Ya dejo aquí lo que es la abertura. ¿Ya vieron? Ahí ya está. Entonces ahora voy a ponerle la punta a nuestro desarmador porque se zafó. Ya estamos listos. Bueno, ahora lo que sigue es volverlas a montar, pero por eso es que yo les decía que son dos placas, una que es la que está atrás y otra que es la que está delante. Y como ven, aquí en esta parte se alcanza a ver, queda como un agujero. ¿Ya vieron? Entre lo que es una y otra. Aquí en este agujero es donde va a entrar nuestro perno. Por eso la importancia de las dos placas. Vamos a meter lo que es nuestro engrane por aquí, por abajo, y ya que lo metimos, vamos a poner lo que es nuestro perno. Aquí ya lo ponemos y además yo lo que hago es, con ayuda de lo que es un clavo al cual le corté lo que es la punta, voy a poner lo que es la cabeza para apoyarme como base y ahí le voy pegando poco a poco. No es fuerte porque recuerden que tenemos que dejar lo que es una pequeña punta salida, porque ahí lo vamos a agarrar para la próxima ocasión que queramos volverlo a sacar. Así es como los vamos a volver a integrar, ¿vale? Ese es uno y aquí vamos a poner el otro.
Ahí está. Podríamos decir que ya quedó lista. Únicamente hay que ver si hay algún otro que esté flojo para ajustarlo, porque luego hay algunos que están flojos. Miren, por ejemplo, este se siente flojo. Entonces aquí vamos a ver. Si lo podemos quitar. Y si está flojo, es como les dije, porque ya está muy cerrada lo que es nuestra abertura, y por eso es de que hay que volverla. Esta, por ejemplo, hay que volverla a abrir para que apriete bien. ¿Vale? Bien, por ejemplo, este también está flojo. Pero está flojo porque está chueco. ¿Ya vieron? Entonces, aquí lo que podemos hacer es basarnos con lo que es la pasta que quisimos perforar, para darnos cuenta cuáles son los que están mal. Por ejemplo, en este caso el primero vimos que lo marcó, pero no lo perforó. El segundo igual, lo marcó y lo medio perforó, pero no lo sacó. Entonces el segundo está mal y los otros están más o menos, porque sí cortan, pero no por completo. Entonces lo que vamos a hacer es basarnos con la pasta para ver cuáles son los que están mal, y vamos a darles mantenimiento a todos los que lo requieran. Bueno amigos, nos despedimos esperando verlos aquí en lo que es su canal Oficios 3F la próxima vez, en lo que son nuestros demás videos, de una manera fácil, fiable y funcional. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo, y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal, y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.